son beneficiosas, son milagrosas, son muy buenas, tienen mucha evidencia científica. Las microcorrientes por excelencia han dado muy buenos resultados en lo que es en la cicatrización, en la reparación de tejidos y en el control del dolor. ¿Okay? Entonces, las micros tienen la ventaja que son unas corrientes de baja frecuencia, no tienen efecto galvánico. Las microcorrientes no se sienten, no tienen por qué sentirse, o sea, son subsensoriales, no tienen por qué sentirse. La microcorriente no va a trabajar sobre el músculo, o sea, no va a provocar contracción muscular. La microcorriente no genera despolarización del nervio, o sea, no activa ni al nervio ni al músculo, solamente trabaja, o sea, va a trabajar en el músculo, pero a nivel celular. ¿Ok? Porque la microcorriente tiene la ventaja de que trabaja con la polaridad, con cargas iónicas del cuerpo. Nuestro cuerpo tiene 73 hercios, tiene polaridad, cargas iónicas. La micro trabaja con las cargas iónicas de nuestro organismo, por eso no va a despolarizarlo. ¿Okay? Llega sobre tejidos, sí, llega a trabajar sobre el tejido muscular, tejido, la piel, sobre el nervio, sí. Hacer un trabajo reparativo o control de dolor, que es lo más importante. Como lo dije, estimula lo que es el proceso de reparación celular, es una corriente tipo subsensorial, trabaja sobre la bioelectricidad. ¿Qué es la bioelectricidad? O sea, nuestro cuerpo tiene cargas iónicas, entonces va a trabajar sobre esas cargas iónicas que nosotros tenemos. ¿Se acuerdan en la membrana celular? Positivo afuera, negativo adentro, ¿verdad? Entonces esa polaridad la micro va a utilizarla mucho y viaja por campos por la permeabilidad celular. ¿Okay? Trabaja la migración celular, la proliferación y la síntesis de nuevos tejidos, son todos los componentes esenciales para un proceso de curación. Recordemos las fases del proceso inflamatorio o las fases de reparación celular, que tiene que haber un proceso inflamatorio, luego hay un proceso de proliferación, luego hay un proceso de migración, hasta un proceso de reparación en sí del tejido. La microcorriente se puede aplicar en muchas partes de nuestro cuerpo para muchos beneficios. Se puede aplicar para el hueso, que ahorita vamos a hablar sobre las fracturas, es muy buena para los procesos de consolidación ósea. En la piel se utiliza mucho para lo que es la reparación y la cicatrización de heridas. Terapia para el dolor, es efectiva, súper efectiva para el dolor. En estética, se utiliza mucho en estética para lo que es levantamiento de glúteos, lo que es estrías. En glúteos, en estrías. Sí, allá en Costa Rica, bueno, las especialistas, yo no sé nada de estética. Las fisioestéticas, que son fisioterapeutas que se especializan en estética, ellas trabajan mucho esa área, en lo que es después posoperatorio, también cirugías posoperatorias. Aumenta la producción de serotonina, un neurotransmisor muy importante, y tiene efectos sobre el metabolismo, y eso es lo que vamos a hablar ahorita. Parámetros, bueno, hay equipos que la microcorriente va con frecuencias, tiene una intensidad, tiene un pulso y tiene un tiempo de aplicación. Las frecuencias van desde los 0,1 a los milihertz. La intensidad, acordémonos que la intensidad, como la micro no se siente, no trabaja con miliamperios, trabaja con microamperios, o sea, es una dosificación más baja, ¿verdad? Entonces, como va a ser subsensorial, no vamos a ver una contracción muscular en el paciente y puede haber un ancho de impulso de 1 milisegundos a 500 milisegundos. Efectos fisiológicos, importante, aumenta la síntesis proteica. ¿Okay? Quiere decir que va a hacer un trabajo sobre la parte celular, directamente sobre la movilización de cargas iónicas, sobre la movilización de proteínas. Si nos acordamos fisiopatológicamente en un edema, ¿qué pasa en un edema? Hay acúmulo de líquido. ¿Dónde se acumula ese líquido? En el espacio intersticial. Muy bien. ¿Qué pasa cuando ese líquido, obviamente usted hace signo de fobia y obviamente lo siente muy duro? ¿Qué pasa? Bueno, en el líquido hay proteínas. Esas proteínas que están en el edema están completamente estancadas, por así decirlo, ¿verdad? Entonces esas proteínas son tan pesadas
que usted ha visto que el paciente, usted le hace un tratamiento y al otro día viene otra vez con el edema. Y usted le pone un TENS para analgesia y al otro día está igual. Es porque tiene tanta cantidad de proteínas de peso molecular alto que no se están drenando. Eso lo vemos mucho en pacientes que tienen linfedema, ¿verdad? Los pacientes que tienen mucho edemas localizados. La microcorriente nos va a ayudar a movilizar ese líquido, más movilizar esas proteínas que están en la zona, ¿verdad? Entonces la micro tiene esa capacidad de realizar. Eleva el metabolismo, aumenta la actividad intersticial, por eso lo del líquido que hablamos. Cambia el potencial eléctrico de la membrana, lo que son las cargas iónicas, que es muy importante. Acelera la mitosis, que es una característica importante de la microcorriente. Acelera el proceso a nivel en el núcleo de la mitosis. Por eso es que es una corriente de reparación celular. ¿Cómo se reparan los tejidos? Y con la mitosis. Yo necesito formar nuevas células para que haya una reparación celular o una reparación del tejido. E incrementa la síntesis de ATP. ¿Qué es el ATP? Energía, exacto, energía. ¿Dónde está ese ATP? En la mitocondria. ¿Dónde está la mitocondria? En la célula, en el núcleo. Entonces la micro llega al núcleo, trabaja directamente sobre esa mitocondria para generar ATP, para generar una respuesta importante. Entonces, por eso es que antes hablamos de que es una reserva energética, ¿sí? Hace una reserva energética en la célula para generar un trabajo efectivo. ¿En cáncer no se podría utilizar? Cáncer micro, solo si el oncólogo dice, se puede aplicar. Después de la etapa de revisión, exacto. Solo si el oncólogo dice, sí, podemos aplicarlo. Si está en quimio y en radioterapia, no es recomendable. Claro. Por ejemplo, entonces no se puede aplicar en pacientes con cáncer que presenten linfedema, porque pacientes con mastectomía, pacientes que han tenido que atacar ganglios, siempre tiende a hacerse un poco de edema. Ajá, muy bueno. Pacientes que ya no tienen, digamos, que pasó el proceso postquirúrgico, hablemos de una mastectomía. La señora le hicieron una extracción ganglionar, tienen un linfedema, ¿verdad? Hablemos de que ella está en consultas con el oncólogo cada 3-5 meses, ya no está en radio ni quimioterapia, y que el médico le diga ya pasó la etapa de, digamos, como de remisión. Sí se puede aplicar, mientras la paciente esté ya en control con el oncólogo, que diga no hay un proceso ya de metástasis, ¿verdad? Porque yo tengo una paciente ahorita con mastectomía, es una adulta mayor, y a ella sí le aplicamos micro, pero es porque ya la etapa pasó, digamos, del cáncer, ¿verdad? La única corriente que es buenísima, que es muy buena para trabajar los linfedemas después del paciente, es las oscilaciones profundas. Las oscilaciones profundas son las mejores para trabajar linfedema, digamos, en lo que es cáncer. Es la corriente que usted puede ponerla cuando el paciente tiene cáncer. Oscilaciones profundas. Porque eso es un trabajo electrostático. Entonces, es muy bueno. Yo hice un trabajo. Hace días hice este fue un trabajo investigativo que hice, que fue investigación fisioterapéutica de oscilaciones profundas en personas adultas mayores con gonartrosis femoropatelar. Entonces, cómo esa corriente nos va a ayudar en este caso, para este tipo de pacientes, y en varios de esos pacientes tenían cáncer, pero es una corriente que sí se puede utilizar. Entonces, este trabajo investigativo que hicimos, lo expusimos en el Congreso de Terapia Física, allá en Costa Rica, y da muy buenos resultados. Es muy buena para esos pacientes en casa. Se los puedo pasar si alguien quiere ver. En el caso del linfedema, en esos pacientes, digamos, una paciente vascular, una paciente que tiene un edema producto de una mastectomía, pero ya como lo que mencionamos, la micro sí se puede poner, y ahorita vemos en qué modalidad es más recomendable. Lo que es la bioelectricidad,
Ya hablamos de lo que es la parte de la bioelectricidad celular. Todos los tejidos van a tener una carga iónica, van a tener un potencial eléctrico muy importante. Cuando hay una lesión en un tejido, nos acordamos que las cargas cambian, ¿verdad? Ese proceso inflamatorio que se da hace un cambio iónico. Lo que hace la microcorriente es una homeostasis, que el tejido otra vez vuelva a su estado basal para volver a recargar y volver a funcionar como debería ser, ¿verdad? Entonces es muy bueno. En este caso, incrementa la síntesis de ATP, que eso fue lo que mencionamos. En una lesión ocurre un cambio de los cambios eléctricos, genera más potencial de protones, que lleva a la formación de ATP y hace un trabajo directamente sobre la membrana celular. Entonces, va a ser un cambio fisiológico de la membrana, acelerando el proceso reparativo. Síntesis de proteínas. Se dice que en la síntesis de proteínas, esto fue un artículo, ¿verdad?, donde dice que inició el trabajo de la síntesis proteica de 10 microamperios hasta los 100 microamperios. O sea que en ese periodo de intensidad, con aplicación de microcorriente, hubo un aumento de la síntesis proteica, ¿verdad? Fue un artículo que se dio mucho también con el que era el tratamiento de úlceras. Entonces, no quiere decir que más de 100 microamperios esté mal aplicarlo al paciente. Depende de qué forma o cómo lo vamos a aplicar o qué patología. Pero sabemos que entre ese rango hubo una respuesta importante en la síntesis proteica del tejido lesionado. ¿Okay? De 10 a 100 microamperios. Ténganlo en presente. Aquí, otro artículo o otro estudio que se realizó donde dice que los cambios unidireccionales o corriente directa provocaron o promovieron la permeabilidad vascular, o sea, la formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿En qué caso lo vemos? En un desgarro muscular, que hay ruptura vascular, en un esguince, que muchos de los esguinces tienen desgarros o tienen ruptura vascular, ¿verdad? Ese hematoma que forma en el tejido. Un adulto mayor que se cayó, tuvo un traumatismo y usted le ve ese hematoma, ¿verdad? Entonces, que una ruptura importante de vasos sanguíneos. Entonces, la microcorriente nos ayudó mucho a trabajar directamente sobre esa formación de vasos sanguíneos. En el hueso, a ver, el hueso muchas veces el tratamiento es, va al técnico en ortopedista, el ortopedista le manda yeso, va al técnico, le pone el yeso y dura un mes, ¿verdad? Entonces tiene que durar un mes, mes y medio. Ya hay otras férulas que son inmovilizadoras, que pueden colocarla y que el paciente se la puede retirar, pero nosotros podemos darle un tratamiento en el momento, sería genial, pero eso depende del tratamiento que recibe el paciente. Pero después de que le quitan el yeso al paciente, aprovechen y empezamos a trabajar con el mismo. Aunque ya haya consolidado el hueso, siempre es importante trabajarlo, porque recordemos que el hueso post-yeso, post-inmovilización, pierde el efecto piezoeléctrico, o sea, pierde el efecto de descarga, ¿verdad? Entonces el hueso muchas veces no está tan preparado y el ortopedista le dice, camine, vaya para la casa, y el paciente no puede ni apoyar, no tiene trabajo propioceptivo, ¿verdad? Entonces, se dice que el hueso en 20 hercios con una intensidad de 20 a 25 microamperios en carga negativa logró un proceso de reparación de estructuras óseas, o sea, la formación de callo óseo. Eso lo vemos mucho en adulto mayor, que muchas veces tienen microfracturas que no son diagnosticadas porque no presentan o síntomas o genera un dolor, pero nunca se le hace un proceso radiológico para descartar o ver si tiene un proceso de fractura o fisura. Entonces, se dice que en esas frecuencias de 20 hercios, de 20 a 25 microamperios, la micro ayuda a acelerar el proceso de callo óseo. Es muy bueno. Entonces, cuando le quitan el yeso al paciente, usted inmediatamente va a poner micro para ayudar a ese hueso a formar más callo óseo en el mismo, con carga negativa. Aquí recordemos que la micro sí tiene polaridad, pero no polaridad como la galvánica, sino que la positiva y la negativa tienen efectos fisiológicos, o sea, van a cumplir un efecto importante. ¿Okay?
Entonces, en la microcorriente, la polaridad positiva tiene un efecto más sobre el proceso inflamatorio. Va a ser un trabajo más sobre el proceso de inflamación y con el dolor. Me va a ayudar a tratar el dolor. La negativa, en varios estudios, dice que tiene un efecto bactericida. Además, tiene un efecto de reparación celular. Acelera más el proceso reparativo. Pero tiene más trabajo. O sea, tiene más trabajo para el dolor. Tiene más efecto para el dolor con respecto a la positiva. No quiere decir que la positiva no ayude al dolor, no, sí, pero tiene más efecto la carga negativa. ¿Okay? Estos equipos tienen la ventaja, ¿verdad?, que me pueden ayudar a lo que es poner las dos corrientes al mismo tiempo, o sea, corriente alternante, que puedo poner positiva y negativa en el mismo momento. O puedo poner solo negativa, solo positiva, o positiva y negativa. ¿Okay? Eso es con la respuesta del efecto que vayamos a buscar. Antiinflamatorio. Bueno, ¿en qué nos decimos o por qué nos basamos en la parte antiinflamatoria? A ver, la inflamación, una respuesta normal del organismo en los primeros estadios, ¿verdad? Importante. Se dice que lo que nosotros vamos a hacer es el trabajo sobre la permeabilidad celular, sobre el dolor. O sea, vamos a mejorar ese proceso del metabolismo circulatorio, ATP. Entonces yo no voy a luchar contra una inflamación. Yo más bien voy a acelerar esa inflamación para que haya un efecto efecto metabólico, ATP, síntesis proteica, permeabilidad celular. ¿Verdad? Entonces ustedes van a buscar literatura donde habla mucho sobre el proceso inflamatorio. Las frecuencias con microcorriente de 80 a 100 Hz van a producir más efectos sobre el control, digamos, del dolor en estados agudos. Frecuencias altas de la microcorriente nos van a ayudar mucho con el dolor. ¿Ok? Para estados agudos recomiendan frecuencias mayores de 30 Hz. Que eso es lo que hablábamos. ¿Se acuerdan el cuadrito que venían tres corrientes? Que decía Melch al igual, endorfinas y micro, que decía 30 Hz. Bueno, Tim Watson nos recomienda, el autor, que en 30 Hz mayores son para el control del dolor. En procesos crónicos se recomiendan frecuencias menores de 3 Hz. ¿Okay? Eso es con respecto a una frecuencia. Esto fue un artículo que sacó Curry-Coles en 97 con respecto a lo que eran procesos articulares o lesiones en las articulaciones. Aquí hay un cuadrito, que es un cuadrito que nos puede ayudar mucho con respecto según la elección de la frecuencia. Agudo. ¿Qué buscábamos en el agudo? Bloquear el dolor. Según las teorías de Melch al igual, ¿se acuerdan? ¿Qué queríamos? Bloquear las fibras. Ese paciente que tiene dolor de espalda, una lumbalgia constante, que tiene mucho dolor, 8 de 10, hay parestesias, ¿verdad? Tiene mucho dolor, entonces dice, bueno, mi objetivo es el dolor, voy a trabajar sobre el dolor. Entonces recomienda que en estados agudos, frecuencias 30 Hz, intensidades. ¿Cuánta intensidad aplico? Hasta que el paciente perciba la corriente. No, ¿por qué? Porque no se siente. Entonces ahí es donde usted dice, ¿cuánta corriente pongo? ¿Cuánta intensidad? Si el paciente no me va a sentir la corriente. Estos equipos tiran de 1 miliamperio, microamperio, hasta 500 microamperios. Entonces usted dice 500. Pucha, es bastante. La síntesis proteica, ¿cuánto decía la síntesis proteica? Que trabajaba de 10 microamperios a 100 microamperios, que ahí es donde se daba la síntesis proteica. Entonces, ¿ve qué dice? Intensidad puede ser de 100 a 150 microamperios, 15 minutos. Estados subagudos, 0,2 Hz, 50 a 100 microamperios, siempre 15 minutos. Y estados crónicos, 0,3 Hz, o sea, una frecuencia muy baja para procesos crónicos, para acelerar más el proceso de síntesis proteica, de 50 a 60 microamperios, o sea, una intensidad baja para ese proceso crónico del paciente,
con 15 minutos de aplicación. Una osteoartralgia, aplica Osteo, artralgia, ¿en qué parte? a nivel de muñeca y dedo. Ajá, dolor. Dolor. ¿Qué quieres trabajar el dolor? Crónico. Sí, claro. Sí. O sea, esto es lo recomendable para cualquier tipo de dolor. Una gonartrosis, una coxartrosis, una lumbociática, una cervicalgia, un tonicarpal, un desgarro muscular. Perdón. ¿Cuál sería el problema de sobrepasar la frecuencia de la síntesis proteica? Ajá, muy buena pregunta. No hay problema. ¿Qué pasa? Eso estábamos buscando un artículo que hable, ¿qué pasa si yo me paso de los 150 microamperios, 200, 300? Porque hay una tabla que usted va a encontrar que muchas veces habla de intensidades de 300 a 500 microamperios. Satura tanto a la célula de tanta carga iónica que más bien puede hacer un efecto inhibitorio, más bien hace un efecto contrario. Entonces, se recarga la célula de tanta energía de lo que se está aplicando que más bien no aumenta la síntesis proteica, más bien se queda acumulada en la zona y no hace un efecto positivo. Es decir, que en el caso de un edema, el edema se resistiría en el hecho de sobrepasarla. Exacto. Sobrepasarías eso y no correría las proteínas, quedarían ahí. Por eso es que decimos un efecto inhibitorio, que más bien se quedaría estancado en la zona. ¿Cuántas sesiones serían recomendadas? Depende del paciente, cada cuánto lo vemos. Digamos que es el teléfono de cirugía. Ajá. ¿Cuántas Todas las veces que sesiones? usted pueda. 10 sesiones, 15 sesiones. Porque esa es una enfermedad crónica, ¿eh? Entonces, pero va a sentir un alivio durante cuánto tiempo, solo mientras esté en la terapia. No, tiene que sentirlo siempre. O sea, dependiendo de la terapia que usted le dé. Si usted le pone micro hoy más otro tratamiento, que el otro día vengo con más dolor, tratamiento. 5 sesiones después ya tiene que haber una mejoría. El paciente tiene que sentir mejoría. Tampoco es que digamos va a ser la milagrosa y que lo tocamos y ya se curó. Tiene que haber un proceso también, ¿verdad? Algo iba con eso. Yo quiero decir algo importante. Se me fue. Ok, yo siempre en los tratamientos de mis pacientes recomiendo micro. A lo que sea les... ya me acordé. ¿Cómo trabajan con adulto mayor? Ellos tienen mucho insomnio, ¿verdad? Cuando tienen mucho insomnio, habla un estudio de que la microcorriente, unas compañeras de maestría conmigo, ellas hicieron una tesis de la aplicación de microcorriente en pacientes con insomnio. Y los resultados fueron de que hubo una respuesta mejorable o una respuesta significativa en el control del insomnio. ¿Cómo la aplicaban ellas? Haciendo trabajo cervical y colocando electrodos a nivel cefálico, ¿verdad? A nivel, digamos, lateral. Y hubo una respuesta favorable del paciente. Muchos de los pacientes decían, cuando aplicábamos en cervical, el paciente decía el otro día, vieras que dormí mejor, me sentí mucho mejor. Porque la micro tiene esa capacidad de controlar esos efectos en el paciente. En los pacientes con fibromialgia, una amiga en Argentina hizo una tesis también de la uso de la microcorriente en pacientes con fibromialgia. Lo que pasa es que ella lo combinó con otra técnica de tratamiento. Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué fue más efectivo, la micro o la otra técnica? Pero bueno, la combinación de ambas hubo una respuesta muy buena en los pacientes con fibromialgia. Lo que ella aplicó se llama una técnica RPG, que es reeducación postural global. Es una técnica de tratamiento de ejercicios posturales y ayudó mucho porque mejoró la flexibilidad, etc. Pero siempre mis pacientes recomiendo la microcorriente. Desgarros musculares, micro. Pacientes que tienen reemplazos posoperatorios, materiales de osteosíntesis, cadera, rodilla, no hay ningún problema. La micro va a trabajar sobre la célula, no sobre el material de osteosíntesis, no hay problema. Hablamos del paciente con marcapasos. Si es lejos de la zona, sí. Si es cerca de la zona, preguntémosle al cardiólogo. Voy a aplicarle una corriente que es subsensorial, que no tiene trabajo sobre el marcapaso, sino sobre el músculo. Usted le echa la bladota y que el cardiólogo le diga, sí, está bien. Si él le dice que no, le respetamos mejor por el paciente. Y
que aquí en el Seguro Social ya están colocando un marcapaso que si al paciente se le tiene que aplicar el electro por alguna No hay razón, problema. ya no hay Qué bueno. problema. Pero es algo que han venido haciendo desde hace como 2 o 3 años. Qué O sea, bueno. habría que ver cuánto tiempo tiene el paciente de tener el marcapaso para saber que Para tiene saber. el marcapaso. Qué bueno, eso es bueno, porque igual en lo que son reemplazos articulares usted puede colocarlos sin ningún problema. Ok, no hay ningún problema. Bien, entonces, si hay varias formas de colocarlo, la parte de la microcorriente. Bueno. A ver, cuando aplicamos la microcorriente, podemos aplicarlo con electrodos adhesivos, sí. Si se aplica la microcorriente, no importa, digamos, la parte de los electrodos. A ver, estos electrodos fueron diseñados en Estados Unidos para usarlos con un paciente y desecharlos. O usarlo con 2, 3 pacientes y desecharlos. Nosotros lo usamos 100 veces y todavía lo usamos, ¿verdad? Ve. Les ponemos, ahí yo les pongo el transporo, los pego y ahí, ve. ¿Qué pasa? Pierde conductibilidad. Por eso es, como dijo la compañera, ¿quién fue? No sé si fue usted, no me acuerdo. ¿Qué dijo? El de carbono con las esponjas húmedas. Es mucho mejor porque tiene el agua y los de carbono tienen mayor conductibilidad, son buenos, ¿verdad? Pero esto yo los puedo usar cuando están nuevos, los puedo explotar lo que pueda, después de a la mano de Dios. Entonces, en este caso la micro, yo lo puedo hacer con los de carbono. Primero, por todo lo que la habladota que hemos echado de que es subsensorial, que no provoca despolarización, que no provoca dolor, etc. En este caso hablemos de que el paciente tiene una capsulitis adhesiva, tiene una bursitis y tuvo un desgarro del deltoides, fibras anteriores, por ejemplo. Entonces, a la hora de la evaluación, me doy cuenta que el paciente no pasa de 30 grados de abducción, hace flexión, hay crepitación, hay dolor, ¿verdad? Entonces el paciente manifiesta toda una sintomatología. Entonces, lo recomendable, usamos los de carbono. Yo les pongo gel de ultrasonido porque el gel es conductor, el carbono no va a provocar una quemadura en el paciente. Ustedes van a buscar, ¿se acuerdan que yo les hablé de algo que se llama bioelectricidad? Que nuestro cuerpo tiene cargas iónicas, ¿verdad? Según la literatura de la bioelectricidad, se dice que la columna axial tiene polaridad o carga iónica positiva y que el esqueleto apendicular tiene más carga negativa. Eso sería según la teoría bioeléctrica de los autores que hicieron las investigaciones, ¿verdad? Entonces, quiere decir que una de las corrientes, uno de los electrodos, yo lo voy a colocar sobre la columna, ¿verdad? Puedo poner una corriente sobre la columna, o sea, no hay ningún problema, no va a provocar ningún enfermo. Antes nos decía, nunca pongan un electrodo sobre la columna, jamás, porque están los nervios, nunca. Bueno, ya eso es el tiempo de tía Panchita, decimos nosotros, ya eso, ya no. Más la micro que va a trabajar, más bien va a ser un efecto positivo, va a sentir frío, compañero. Un ejemplo, pongo el electrodo en C7 o en cervical, tiene que estar bien puesto sobre la zona, no puede quedar el electrodo, digamos, con zonas sin pegar, porque ahí va a ser un efecto punta. ¿Qué quiere decir? De que se va a acumular la corriente en el electrodo y no va a pasar al organismo. Hay dos formas de hacerlo. Esto se llama micromasaje. El micromasaje se hace con la micro y mi mano. Hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? Voy a hacer una. Ok, entonces, coloco un electrodo en la columna
y coloco el otro electrodo. Es una receta cocina esto. En mi mano. Obviamente que usted diga, es que yo tengo dolores, que yo tengo lo otro, que me hace malo a mí. O sea, no hay nada que diga que yo ponerme micro sea malo. Ok, entonces, uno sobre el paciente, uno en mi mano. Ok, coloco el gel de ultrasonido sobre la zona donde voy a trabajar. Ok, la forma recomendable que sea ascendente, obviamente para controlar lo que es el dolor o la parte del edema, por así decirlo. Ok, entonces hago el movimiento ascendente sobre la zona donde estoy trabajando, suelto mi mano porque obviamente la micro no genera lo que hemos hablado. Entonces hago un efecto obviamente con mi mano sobre toda la zona. ¿Duele? ¿Molesta? ¿Ok? Y trabajo toda la zona que yo requiero durante el movimiento. No hay ninguna contraindicación en el sentido, no se hace rápido, no se hace circular como un masaje que usted esté haciendo no. Mi mano está pasando corriente, por eso tiene que haber una conductibilidad, o sea, tengo que irlo haciendo despacio para que haga el mismo. Esto mismo para un paciente con edema, de lo que estábamos hablando, con la cantidad de líquido que tienen las proteínas, lo pongo en supino, con elevación de la pierna y hago este movimiento, hago un drenaje linfático junto con la microcorriente, movilizo las proteínas y el drenaje me ayuda a movilizar el líquido. Aquí hay una contractura, entonces yo puedo, me quedo y bajo, subo, me quedo y lo hago. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo? 15 minutos. ¿Cuánta frecuencia? ¿Cuánta intensidad? Según lo que tenga el paciente, lo que yo vaya a buscar con el efecto de la polaridad. ¿Ok? En el caso de fuera edema, en el pie, el electrodo, ¿dónde sería el que Buena llevaría? pregunta. ¿Qué pasa? Digamos aquí es miembro superior. Sí. Cuando es miembro superior, dorsal o lumbar, usted puede ponerlo en positivo sobre la columna donde sea. Si es en miembro inferior, si usted va a hacer un micromasaje en rodilla, en tobillo, en cuádriceps, en isquio, por un desgarro, por alguna lesión, este va en lumbar o sacro. Lo puede poner en lumbar, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? La otra modalidad que para mí también es más efectivo, por si yo no quiero usar mi mano, porque no quiero, o quiero un efecto más directo con el paciente, hago esta misma aplicación, pero con el electrodo nada más. Esto es muy bueno para lumbalgias o para la zona dorsal en zonas planas, que es muy fácil, o en gastrocnemio, isquio, o lo que sea. En el hombro no, por la ubicación anatómica, pero agarro el electrodo y lo paso sobre la zona donde estoy trabajando. Obviamente hace más efecto porque el electrodo pasa la corriente, está pasando sobre el tejido directamente, ¿verdad? Ya aquí mi mano no está haciendo un efecto en la zona. Entonces es muy efectivo directamente con el electrodo sobre la zona para que haga el efecto que andemos buscando. ¿Sí quedó claro? Preguntas. Para desgarros musculares, fijo. Para cervicalgias, fijo. Dorsalgias, lumbalgias,
túnel carpal, si usted quiere pasarlo sobre el genial, sobre epicondilitis, que es un microtraumatismos, genial, microdesgarre, de todo. La micro es muy efectiva. Ok, entonces, esta modalidad se llama micromasaje. Es muy efectiva, como su nombre lo dice, es micromasaje para trabajar diferentes dolores de articulaciones, músculos, ¿verdad? Que nos vayan a dar un efecto importante sobre la zona. Se aplica mucho en adulto mayor, se aplica mucho en el deporte, se aplica mucho como les dije, en estética, en pacientes posoperatorios. Por eso se hace esa forma de micromasaje, ¿verdad? Cuando le ponen glúteos a las personas y le hacen el micromasaje, tengan mucho cuidado, ¿verdad? Y nada más porque es un tortón. Y no sé, ¿qué más? Al momento de realizar la fricción, por así decirlo, es como un poquito de presión. Sí, fijo. No es así superficialmente porque no le estaríamos haciendo ni papa. Hay que hacer presión para que ayude a mi mano, el efecto de mi mano, haga efecto sobre la zona. Sí, es muy importante. Esto hágalo mucho con sus pacientes. Yo sé que hay algunos de ustedes que tienen los micros que son portátiles. Algunos tienen de esos equipos, ¿verdad? Que son unos negros chiquititos, que dice que es microtens, que tiene una parellita donde usted le pone si es microamperios o miliamperios. Bueno, hace poquito en este congreso en Costa Rica, mae de Tim Watson, él fue a dar una charla y él nos hablaba que esos equipos portátiles son muy buenos, que él compró un equipo micro que valía, en nuestro país son 10,000, que son como $25, una micro portátil que lo venden en Europa. Yo decía, pero, o sea, como un equipo tan pequeño y que es muy bueno y es efectivo para que el paciente se lo lleve a la casa y haga terapia en la casa. Yo decía, ¿cómo? Nosotros ese equipo portátil lo habíamos usado en un osciloscopio, que es para medir las ondulaciones o qué tanta carga, qué tanta corriente tiene un equipo. Y nosotros pusimos ese portátil y la frecuencia era muy baja. O sea, un ejemplo, uno dice, comparar un equipo portátil a uno grande, entonces me compro el portátil mejor. Pero es que la frecuencia, la intensidad era tan baja, que más bien era nula el efecto, pero aún así sí lo hace, que yo tengo uno portátil pequeñito, ¿verdad? Pero si usted tiene uno grande de estos, obviamente el efecto es mucho mayor, el tiempo de recuperación del paciente es mejor, la recuperación del tiempo, la clínica, las citas que tiene que ir es mucho más efectivo. Pero pueden hacerlo con el portátil, pueden hacer el micromasaje o directo con el electrodo, no hay ningún problema. Preguntas de micro. Bueno, en el caso de la parálisis facial, en el caso de la micro, podemos hacerla con el electrodo sobre la musculatura y es muy efectiva porque la flacidez en el paciente, como pierde sensibilidad, como la piel se vuelve más rugosa, ¿verdad? Que el paciente dice muy áspera, y estarle poniendo crema cada vez que hace los ejercicios y el paciente dice que raro, la siento tan dura esa parte que la otra, la micro le ayuda a ser muy buena en lo que es la parte muscular y en la síntesis proteica, y es súper efectiva. Más si tienen dolor neuropático, ¿verdad? Si tienen el trigémino, dolor, es muy efectiva. Y siempre se pondría en la zona de la columna. Uno en cervical y el otro sobre la parte.
Bueno, en parálisis facial, me acuerdo cuando yo estudiaba en la U, nos decían que teníamos que poner corrientes eléctricas de galvánicas, poníamos las triangulares, las exponenciales en el paciente para estimular el nervio. Bueno, hay muchos estudios que hablan que ya no es recomendable aplicar electro en pacientes con parálisis facial porque quedan sin cinesias o quedan mioclonías, que el paciente está así, ¿verdad? Por la estimulación eléctrica que genera. Entonces hay muchos estudios que respaldan que no es recomendable, pero sí es recomendable micro para la reparación del nervio, para la conducción y para el dolor. Láser de alta intensidad es súper bueno para el paciente, ¿verdad? Porque ayuda mucho a bajar la inflamación y el dolor. Y magnetoterapia, ¿verdad? Son corrientes o son estímulos o campos magnéticos que ayudan mucho a ese paciente con parálisis facial, más todo lo que es la FNP, más todo lo que es el estímulo, todo lo que ustedes saben hacer. Magneto, láser y micro, muy efectivo, ¿verdad? Salud. Ok, según este autor en el 2011, él dice que utilizando polaridad negativa tiene un efecto bactericida y la cicatrización de heridas puede ser impedida por una infección. Obviamente, si yo tengo una úlcera y está infectada, yo necesito el médico hace un cultivo para saber con qué tipo de bacterias estamos trabajando, ¿verdad? Toda úlcera tiene una infección, o puede tener una bacteria, o puede tener algo, que hay que saber qué es ese algo, por si tiene que recibir un tratamiento, un antibiótico, o etcétera. Se recomienda en las úlceras trabajar con microcorriente, porque va a ayudar a acelerar el proceso de todos los efectos fisiológicos que mencionamos. Se utiliza en los primeros días con carga negativa por el efecto bactericida. Ahorita tenemos, un adulto mayor que tiene unas úlceras. Hay que luchar mucho con el seguro social, porque el seguro social, digamos, el campo de enfermería, ellos los curan, de vascular periférico, le ponen una bota y le dicen 8 días después venga para estársela cambiando, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que luchar mucho con eso. Yo he luchado con los vasculares periféricos mucho en mi país porque no creen en eso, pero yo lo que llevo son los artículos, yo les llevo la información para que ellos se informen y vean que hay un trabajo, que sí hay evidencia, y ahí es donde ellos dicen, ok, dele, a ver qué tal. Entonces ya otros dicen, genial, démosle. Y yo les llevo todos los trabajos, las evidencias. Ahí es donde estamos con evidencia. Si en un paciente, mis pacientes resulta, tengo que llevar un registro para saber de que está funcionando, ¿verdad? Entonces, con la polaridad negativa, nos ayuda en los primeros estadios de la úlcera si está infectada. Igual si hay un traumatismo o una lesión. Recomendación para úlceras. Se recomiendan frecuencias de intensidad de 50 a 100 microamperios por la síntesis proteica que habíamos hablado. Frecuencias bajas para el proceso reparativo, 0,3 a 3 hercios. Polaridad, en este caso negativa, bactericida. Después de 5 días de aplicación, puedo aplicarle polaridad positiva para que haga un efecto entre el dolor y el efecto de migración y proliferación celular. Y la intensidad, según un autor, él recomienda 90 hercios. ¿Okay? Entonces, eso es una recomendación para cuando quieran trabajar una úlcera o quieran trabajar un tejido que esté abierto. Cuando el paciente tiene una herida abierta, que le ponen los hilos, después, ¿verdad? Lo suturan, queda con los hilos, podemos aplicar microcorriente alrededor de la zona, no hay ningún problema. En una amputación. Una amputación muy buena, sería buenísimo, es muy buena. Entonces, un ejemplo, un paciente con túnel carpal que viene con las suturas, usted le pone la micro alrededor de la zona para que ayude a cicatrizar ese tejido. Si es un paciente que usted lo ve todos los días y está en control con usted, es muy bueno. Preguntas de micro. ¿No hay preguntas? ¿Claro? ¿Van a usar más la micro?
Sí, úsenlo. ¿Ya está cerrada la úlcera? Sí, para que el tejido, exacto, ayude a la migración y proliferación de la que está como la capa superficial de la epidermis y ayude y que genere más tejido. Sí, buenísimo. Y Buenísimo. en una úlcera que todavía no está cerrada, ¿se coloca siempre alrededor o...? Ok, muy buena pregunta que nadie preguntó y que yo creo que... ¿Cómo coloco los electrodos en una úlcera? Si dicen que todo está claro, ¿por qué no preguntan? Yo creo que son estudiantes. Todo está claro, sí. ¿Por qué no? Y les pregunto. Sí, entonces, ¿cómo coloco los electrodos en una úlcera? Alrededor de la úlcera. Así lo hacíamos antes. Pero veíamos que el proceso duraba mucho. O sea, el tiempo se prolongaba. Era mucho más tardío el efecto de cicatrización. Entonces lo cambiamos.